Bueno, hola Agustina, hola Hola, Mar. Romina, ¿cómo están? Hola. Bueno, gracias Bien. por formar parte de este, que es el segundo encuentro de Intersecciones, y justamente en este contexto, bueno, en el momento en el que vivimos, por lo menos confinados, lo que se considera un tercio de la humanidad, me pareció interesante conversar con ustedes que justamente vienen trabajando desde la creación, lo que de alguna manera podemos pensar como el encuentro o confrontación entre naturaleza y justamente humanidad. Estamos en un momento, desde mi perspectiva por lo menos, donde el afuera es una especie de entidad que oscila entre la realidad o a la vez se vuelve como una especie de fantasía especulatoria que intenta ser, no sé, premonitoria. Entonces a mí eso me gusta justamente pensarlo como un encuentro con la ficción. Inclusive, de hecho, hay quienes piensan que este momento que estamos viviendo es una consecuencia de esa confrontación o de esa dificultad de diálogo, por decirlo de alguna manera. Primero y ante todo me gustaría como invitarlas a que de alguna manera nos puedan contar cierto recorrido desde el comienzo de sus trabajos hasta el presente. Creo, ahora escuchándote, creo que hay algo en las obras mías que tienen que ver con un, personas ante un final, ¿no? Como un final, o sea, es siempre como una idea que me interesa mucho, lo que sucede a nivel personas, ¿no? Ante algo, eh, que puede ser el fin de, de distintas maneras, ¿no? Como colectivos o también de muertes, de fines de relación, como algo de lo que le pasa al ser humano ante esa conciencia de repente o experiencia, ¿no? Como de final. Y creo que, digo, en mis primeras obras, que son mucho más narrativas, digamos, obras de situación, con personajes, podría decirse, y una historia desenvolviéndose, eh, que podría decir que son tipo, no sé, Las mujeres entre los hielos, El calor del cuerpo y Neón, que son como de comunidades de personas que se juntan por alguna situación que las forzó a estar juntas. Y creo que ahí aparece algo ya que ahora me doy cuenta que está siempre, que es las personas hechas de capas de información y capas de herencias y capas de relatos, de lo leído, de lo vivido, de lo recibido. Y creo que eso es algo que podría decir que es algo que fui trabajando y que me sigue interesando hasta hoy, y que tal vez si esas obras uno las mira y probablemente no las pueda hacer hoy, sí tienen esa, que es, me acuerdo que una vez había venido alguien a verlas y decía como si a mis obras le faltara presente, porque siempre hay como una especie de me dijeron o una evocación o una lectura de alguien que vivió antes. Y en ese momento me había pasado que sentía que tenía, que era como una falta, hasta que después me di cuenta que en realidad era algo que me interesa, que es justamente eso, como el cuerpo está en el presente, pero después uno está hecho de todas esas experiencias propias y también de la humanidad anterior, ¿no? Como, y como algo también en uno mismo puede estar al mismo tiempo, en paralelo, eh, no sé, La vida de los pájaros, una carta de amor de un escritor a su pareja, una carta que le deja a un padre a un hijo que se va a pelear a la guerra, y los dibujos de las cavernas, ¿no? Como si fuera juntas todo eso y eso habla de nosotros. Y creo que eso mismo tiene una carga entre nostálgica y también de ese vértigo que es la humanidad misma, ¿no? Y que tiene que ver también con eso de las personas, de tratar de traducir de alguna manera algo de ese abismo, traducir algo de ese misterio enorme que es, y uno solo
lo puede explicar a partir de otros que vivieron antes que nosotros, de unos contemporáneos que escriben algo que uno lo lees, ¿no? Eso también es lindo, ¿no? Cuando pasa que lees algo de otra persona que decís sí, ¿no? Esa especie de salto al corazón que te da cuando encontrás un verso en una poesía o una película que decís sí, es así. Entonces eso podría decir, creo, como que a lo largo de las obras en realidad se trata de esa especie de retrabajo de influencias o retrabajo de materiales casi, ¿no? Como un trabajo sobre sí, sobre las capas que nos conforman, ¿no? Como las cronologías que confluyen en este presente que es un cuerpo, y que ese cuerpo después podemos charlar. ¿Qué es? Y ese presente también, ¿qué es? Y Romina. Primero retomo lo que decías que también me interesa conversarlo con ustedes, en realidad lo tiro más como pregunta que como afirmación, respecto de vos decías que nosotros trabajamos algo de la humanidad y la naturaleza, también como tópico, y a mí algo que me maravilla de este momento que estamos viviendo es que siento que el virus, o sea, lo que sea que signifique, pero aquello que nos amenaza, como que nos enferma, que como que actúa sobre nuestro cuerpo, me parece que también, como más que nunca nos confirma como parte, como un elemento más de esa naturaleza, que creo que es algo que el humano siempre como se niega a pensar, como se niega a pensar que muere, se niega a pensar que se enferma, pero que eso en realidad en vez de alejarnos de la naturaleza, para mí nos acerca, y eso te confirma como mamífero totalmente falible de morirse por un bicho, por algo que viene de afuera, no sé cómo, y que además, bueno, lo de afuera también es como algo para pensar, ¿no? Que si viene de afuera o no, digo, la enfermedad es todo un tema que se puede conversar y que también es muy, como una construcción muy, muy social y muy humana de eso, de qué es la enfermedad, pero eso me encanta, como nuestra confirmación como animales, como mamíferos. Y después, en cuanto a las obras, ahora escuchando la AU, yo pensaba también como, yo hice una primera obra que se llamaba Si te sigo muero, que fue como un primer ejercicio sobre poemas de Héctor Temperley, que era muy joven, y fue como mi primera obra como directora, y de alguna manera, más dramaturga que autora diría casi, porque fue como armar esos elementos, con actores que se ofrecieron también a dejarse dirigir por alguien que nunca había dirigido. Y después dirigí 3 obras con la misma compañía, que era Compañía del Silencio, con casi los mismos actores, que fueron Algo de ruido hace, El tiempo todo entero y Fauna. Y después de eso, que diría que esas obras son bastante, como también como algo de lo que decía Agus, de la anécdota, del conflicto, son con personajes con nombre y apellido, digamos, con una cierta cosa psicologista, y con una realidad reconocible y parecida digamos, al mundo exterior, por llamarlo de alguna manera, pero siento que también el proceso desde la primera hasta la última de esas 3 fue también un poco de construcción y de reflexión sobre la representación, y entonces también volver a pensar como lo que nosotros damos por sentado del cotidiano y de la construcción social, o sea, desde la representación volver sobre eso y decir, bueno, ¿acaso todo sea representación o no? Como, digamos, que se difumine mucho esa supuesta línea de lo que es ficción y no, que ahí también vuelvo un poco a lo primero que vos decías, Mati. Siento que el recorrido quizás fue más ese, fue hacia decir como ir al fondo de la representación y decir, pero acá estoy como tocando la puerta de la verdad, como algo de esa pregunta. Y sin duda también me fue pasando algo, me resuena esto que dice Agus, que pienso en la fragmentación, ella habla de capas, ¿no? Yo pienso mucho en la fragmentación, creo que es casi imposible no pensar en términos fragmentados y superpuestos hoy en día, y entonces sí aparecen todos esos materiales y algo de la temporalidad para mí también se quiebra, ni hablar de este momento que estamos viviendo, donde uno dice qué es el pasado, qué es el futuro y qué es el presente, digamos, y en los distintos lugares del mundo, ¿no? Suponer que el ahora mío es igual que el tuyo, o que el de una persona que vive en la sabana en África, o ni siquiera acá en otra parte de la provincia de Buenos Aires. Suponer que el presente para todos es lo mismo también es un poco absurdo. Bueno, entonces eso, la fragmentación, la última obra que hicimos con Agus y con Agustina y con Margarita Molfino, que se llamaba Reinos, partía de esa base, como de tomar el diario de la abuela de Margarita, que es algo como sí, como anclado históricamente, pero estamos tomando una primera persona de una persona que vivió en el siglo pasado, y a partir de ahí fue como una especie de irradiación de búsqueda de materiales
muy, o sea, personales que nos atravesaran. Por supuesto que el feminismo era como ineludible en ese momento también porque era una primera persona de una mujer y una mujer que escribía, pero que no era escritora y que no pertenecía al mundillo del arte, o que no se consideraba artista, o quizás se consideraba artista, pero no vivió como artista. Y ahí sí fue como una especie de eso, de darle mucho lugar a esto de la constelación y de la fragmentación y de materiales de distintos orígenes, y ponerlos a convivir. Que creo que para todas fue un poco una búsqueda que teníamos, y que de hecho lo de ser tres nosotras también, como algo del romper lo binario y hacer como una forma de estrella, de rizoma, no sé de qué, también a la hora de escribir una obra, que son mucho menos efectivas para el público, la verdad, y son difíciles y son aburridas por momentos, que digo, hola, ¿qué tal? El aburrimiento ahora, nos obligaron a todos, me parece espectacular esta beca de aburrimiento que se compraron todos para poder llegar a otro lugar, un poco más interesante, en el mejor de los casos. Es interesante porque este contexto, como bien vos decías, de confinamiento en un punto lo que hace es, bueno, ayudar a generar mayor percepción, inclusive en lo que hicimos en ese tiempo pasado que también tuvimos como creadoras o creadores, ¿no? Esta reconfiguración que de alguna manera tenemos como consecuencia, de pronto ustedes como creadoras, el tiempo juega otro valor dentro del estado en el que están, ¿no? Nosotros generalmente detrás de los tiempos de los estrenos, detrás de los tiempos específicos de entregas que podemos llegar a tener o no de nuestros materiales, de pronto este tiempo es como una especie de ruptura del tiempo. Entonces, en ese sentido, desde la creación en tu caso, por ejemplo, ¿cómo incide? ¿Incide, cambia o es exactamente igual tu rutina? Y después Mira, yo extrañamente me había como despejado el año para escribir. La palabra parece una bizarría, porque es como, bueno, no era tan en serio lo del despejamiento, podía como haber un poco más de actividad. Pero, bueno, o me siento muy en sincronía con esta pandemia. Así que a mí no me cambió mucho, porque la verdad que no tenía, mínimo en esta primera mitad de año, y ahora seguramente la segunda tampoco, no tenía como fechas a cumplir, ni plazos, ni nada de entregas, porque hace rato que estoy como muy como en una vorágine y quería tener tiempo para escribir, que suena muy pretencioso, no es que escribo todos los días ni eso, pero a veces justamente necesito como el vacío para ver si algo aparece, digamos. Y así que en realidad estoy muy en sintonía con, o sea, mi trabajo ahora se acopló a esto, o sea, me había hecho un ahorro como para no necesitar trabajar esta parte del año. Así que a mí no me encuentra como con proyectos personales truncos, al revés, me dice como, bueno, querías escribir, bueno, querida, dispone de tu cerebro y de tu tiempo. ¿Agus? No, yo pensaba algo del tiempo, que en realidad el tiempo son como compartimentos, ¿no? Como si fuera, no sé, en el campo está el tiempo de la cosecha, el tiempo de dormir, ¿no? O esa cosa también de Marx, que es tipo las horas de trabajo, las horas de ocio, las horas de sueño. Digo, nosotros como artistas, no sé, pienso el espacio de ensayo es un tiempo que uno se arma, ¿no? Como entras a eso y durante ese tiempo estás trabajando con otras personas, o solo, o sola, el tiempo de la escritura, ¿no? Como que son como tiempos en los que uno bloquea ciertas cosas y habilita otras, ¿no? El fin de semana, lo mismo, ¿no? Y me parece que cuando algo irrumpe en esa especie de agenda, que es un artificio, digamos, pero que es, y nos ordena a todos, es tipo este momento en el que, bueno, es todo más flotante. Entonces, por un lado, uno tiene que armarse de ciertas rutinas o dejarse atravesar por esa especie de ola que te arrasa y te deja un tiempo más flotante, en el que también, en el mejor de los casos, puede aparecer cosas distintas, ¿no? Como el otro día leía que, como que, bueno, como estas preguntas de qué es lo que uno no está dejando que suceda, y al revés, ¿no? ¿Qué cosas uno está dejando que suceda? Y eso, digo, es una pregunta que se puede hacerle al sistema capitalista, se le puede hacer, o sea, ¿qué uno deja y qué uno impide que pase? Y me parece que este es un momento, digo, esto, cuando uno ve fascinada estas imágenes de los animales irrumpiendo en las ciudades, o tipo los ciervos cruzando las autopistas, claramente es algo de un espacio-tiempo que está entrando en otro espacio-tiempo, que
forzosamente unas barreras se levantaron y eso irrumpe, ¿no? Eso avanza, lo mismo que un contagio de un virus, ¿no? Como eso que decía Romy, me parece que es re interesante, que es, el virus en realidad es una forma hipervital, o sea, es tipo el nivel de contagio que tiene y el nivel de propagación, eh, y estamos llenos de bichos nosotros también, y estos bichos nos hacen mal, o sea, no tenemos las defensas para hacerlo, pero me parece que nos coloca en ese lugar de organismos vivos, y el organismo vivo también está abierto al tiempo, como, no sé, esas cosas que dicen como que el ser humano es el único animal que es consciente de su muerte, ¿no? Que uno no sabe, no sabe si el león, no sé cómo llegan a esa conclusión, no sabemos si el león sabe que va a morir o no, pero en principio esa conciencia de muerte es la que nos hace hacer, escribir, aprovechar las cosas, o vivir de otra manera, ¿no? Tener otra conciencia de ese fin, de que tenemos una vida dada. Y también cuando eso se pone en crisis, es re fuerte, y me parece que nosotros, las sociedades, no sé, contemporáneas, por decirlo de alguna forma, no sé, lo ponemos muy al costado, digo, ¿no? Eso, digo, lo que dice Romy, la enfermedad, la muerte, pero bueno, de repente después irrumpe la guerra, pasa que siempre es en otro lado, después irrumpe una pandemia como esta, y aparece eso, como el tiempo como un límite de algo, y no sé, algo sobre la propia vida, ¿no? Porque, no sé, cuando yo pienso esto de que todo el mundo dice un tercio de la población, ¿no? Un tercio es que estamos en confinados, no sé. Bueno, es algo que es enorme y que es compartido, pero a la larga el que está en la casa adentro es uno, ¿no? Como que también, digo, es como casi a otro nivel lo que le puede pasar a alguien que tiene que atravesar una enfermedad, alguien que tiene que atravesar un duelo, alguien que tiene que atravesar una pérdida muy grande. Es en un microcosmos, ¿no? Como de algo que ahora es compartido por la humanidad, pero ¿qué significa que es compartido? Solo porque están las noticias, después cada uno se las ve con eso, ¿no? Y personalmente, en qué momento de la vida le llega, en qué momento de la obra le llega, en qué momento de su situación económica, política, social. No sé, Bueno, como que también esa cosa de que no sé, esa frase de Neo que era de cada generación sueña con ser la última, también hay algo, ¿no? De esa especie como de fruición de fin, que ahora sí nos tocó ser testigos de algo grande. sería interesante pensar cómo esta realidad puede incidir de alguna manera en la temática de nuestro trabajo. O sea, por un lado pienso distintas cosas. Pienso que de alguna manera, como algo de lo que decía Agus, de uno en su casa, que quedamos todos bastante expuestos a nosotros mismos, entonces eso es como una especie de experimento extraño de estar lidiando con uno mismo. O sea que eso creo que va a hacer que algunos de nosotros seamos versiones mejores de nosotros después de todo esto, otros no, digamos, uno aprende, por momentos tengo la sensación de, más allá de la muerte y todo lo horroroso que sucede por fuera y de lo expuesto que está gente que no tiene casas, bueno, más allá de todo eso, digamos, con el privilegio burgués de poder hacernos estas preguntas, creo que por momentos tengo la sensación de que todavía no estuve lo suficiente encerrada como para ser mejor persona. Tengo como la ambición no moral, no por una cuestión moral, sino en algún aspecto ser mejor. Como decir, no, pero todavía no fue suficiente el encierro, como no aprendí la lección. Me agarra como una cosa medio zen de qué tengo que aprender y siento que todavía no lo aprendí. O sea, en ese sentido necesito como que tengo más tiempo encerrado. Quizás me quede recluida un tiempo más, aunque liberen la cuarentena. Pero en cuanto al arte, o sea, al teatro, por ejemplo, al regreso al teatro, pienso, por ejemplo, que sería genial, o me gustaría pensar en que en las obras esté contenida nuestra experiencia de pandemia sin que sea tema la pandemia, ¿no? Como sin que la obra sea la de gente hablando, no podemos salir a comprar, no, ¿qué hacemos? Porque estamos acá confinados. Entonces sea la misma obra como situacional o lo mismo, solo que la anécdota es que están encerrados porque hubo una pandemia, y no, que al revés, que ver cómo eso decanta en cada uno de nosotros, incluso cada uno de nosotros, el de 60, el de 80, el de 20, el de 15, digamos, el que tiene ahora 15 y que escriba su obra dentro de 5 años, o sea, cómo creo que también como espectadores, de alguna manera vamos a tener esta experiencia adentro y
algo de nuestra recepción también siempre va a darle algún tinte de esto, pero me inquieta más pensar cómo, o sea, me da más miedo que aparezca la pandemia como tema explícito en los materiales, y por el otro lado me interesa mucho si eso puede decantar de una manera más profunda en algunos creadores, sí, no sé, siento que nos va a modificar como espectadores y como autores, pero eso, espero que no sea solo superficialmente como motivo, digamos. No, yo pensaba también que algo que me viene pasando, digo, como pensamiento que va y viene también en este tiempo, como si también eso que dice Romy, como que uno está dentro y de repente ciertas cosas las ves con otra distancia, o viste esas cosas como esos medios saltos cuánticos, que es como tipo algo se, ¿no? Como cristaliza. Y me parece que el teatro es demasiado humano, como si fuera, como si tuviéramos que empezar a hacer ejercicios de cómo se hace un teatro que has de ingresar la experiencia de otras escalas, ¿no? Como esto que dice Romy, digo, ser animales, pero digo, ¿y cómo hacerlo desde un lugar que no sea ni la representación ni la tematización? Pero es como si a veces tengo la sensación de que eso, como, no sé, digo, por poner un ejemplo, ¿no? Pero digo, también me pasa en nuestras propias obras, pero si uno ve tipo la programación del Complejo de la Plaza, son tipo obras de parejas con crisis, ¿no? Obras de como empleados en una oficina, como si fuera que hay algo ahí como eso que decía antes de la pregunta de qué no estamos dejando que entre, como si fuera que seguimos como reproduciendo como unas historias y unos conflictos, digo a escala humana, pero digo que tiene que ver también con no dejar entrar todo lo que es, es también nuestro tema hoy, pero digo, no por hablar del antropoceno y todas esas cosas, pero digo, sí unas preguntas que la humanidad se está haciendo y cómo el teatro puede tomarlas sin que sean tópicos, pero que a la vez modifiquen nuestra experiencia, como si fuera que estamos medio entrincherados en esta especie como de voluntad, ¿no? De cultura occidental, racional, el humano como el centro al que le pasan cosas y se afecta, y que en todo caso si uno se corre hacia otro lugar, pasa como esas obras medio de denuncia, que entonces el ser humano es el que daña, entonces hay que tomar conciencia, y no se trata de eso, es como cómo hacemos que nuestra experiencia humana también incluya esto, ¿no? Como esa otra experiencia que ni siquiera sé cómo nombrarla, porque tampoco es lo de lo no vivo, no es la naturaleza, es algo que ojalá nos ensanche, ¿no? Y que tiene que ver, eso que hablábamos la otra vez, Mati, también con esa idea de, bueno, el teatro es presencia, el teatro es presente, ¿no? Bueno, pero ¿qué tipo de presencia es? Como es lo mismo una presencia nuestra que de un espíritu, de un animal, de una planta, no sé, como que parecen como preguntas medio románticas, pero me parece que hay algo de nuestra condición que tiene que ser un poco transformada, como que tenemos que salir de ciertas, y que el teatro está muy arraigado. ¿Cómo hacer de esa experiencia en ya sea en una sala, sea en una obra que ves por auriculares o una obra en la calle? ¿Cómo te puede ampliar los poros, digo, para vivir distinto eso que, que es la vida, que la vida es el virus, la vida es... sí, eso, la atmósfera, las plantas, no sé, desde un lugar también digo político, no sé cómo decirlo, ¿viste? Es algo que es como si fuera que es algo que es tan presente hoy, y sin embargo es tan difícil de hacer obra para mí con eso. Sí, yo además pienso mucho, digamos, algo del feminismo, que, digamos, de la ola verde o de la presencia tan mucho más masiva del feminismo, para mí ya venía siendo como un cambio para mí, para muchos, para muchas, de paradigma, ¿no? Y creo que algo de lo que decía Agus también del teatro del sillón, de la pareja, como creo que hay algo del paradigma freudiano que ya está, sí, y que hay que dejarlo ir en todos los ámbitos, digo, el paradigma de un hombre leyendo la realidad, leyendo al ser humano, digo, vaya que ha sido creativo y poderoso, digamos, su mirada, pero, digamos, me parece que, y que siga coexistiendo, si quiere, Freud y
el análisis y todo eso, que cada uno haga lo que quiera. Pero me parece que algo de lo que decía Agus, de esta cosa más atomizada y de la incorporación de otros saberes, quizás más ancestrales para nosotros que vivimos en una ciudad, pero probablemente sean el presente para otra gente que vive en otras condiciones. Me parece eso, como si fuera a diluir un poco el nombre, el apellido, el trabajo, digamos, la ocupación de la persona en el teatro, digamos, sobre el escenario. Y entonces me pregunto también si acaso eso no necesita que también nosotros como autores nos diluyamos un poco más que la carrera de cada uno de nosotros, ¿no? Como, digamos, me parece que eso mismo entra, o sea, como que siento que la prensa consume mucho como el autor, el artista, ¿no? Como que les gusta mucho la historia del UNE, como, y me parece que algo de esto de lo que traen los feminismos y de la ruptura de lo binario y de la cosa más orgánica y de la incorporación de otros saberes, creo como que hay que subirse a esa ola, digamos, que Freud siga existiendo, siga haciendo de las suyas todo lo que quiera, cada uno elige, pero me parece que eso puede renovar mucho la representación, eso, cómo nos vemos, cómo se ve el ser humano, como qué quiere ir a ver al teatro, qué es, en qué se siente representado, en qué no, qué puede leer, qué puede entender, y ser también un poquito más, menos condescendiente, creo, con el espectador, de qué es lo que puede, qué es lo que le gusta ver, qué es lo que puede entender, ¿no? Como esas cosas que igual siento que son más de mercado que otra cosa, pero no solo. Es como que también, yo pienso que hay algo poderoso de la época que tiene que ver también con lo que dice Romy, o mucho tiene que ver con lo que dice Romy, que es que de repente uno le pasa que lees ciertas novelas o ves ciertas películas y hay cosas que ya es imposible como de mirar bajo los parámetros de hoy, o no que es imposible mirar, pero digo, imposible de mirar sin una mirada crítica, ¿no? Como si fuera que en unos años, que son pocos en realidad, porque digo, te puede pasar con algo que viste hace 6 años, algo quedó tipo añejo, ¿no? Como digo, ya en desuso, como si conceptos, formas de referirse a cosas, formas de eludir cosas. Y me parece que hay un punto de resistencia y que es como que algo se tiene que ablandar para dejar que todo eso de verdad cambie muchas cosas, con las que estamos muy acostumbrados, cosas que nos constituyen, cosas que por ahí han hecho nuestro hacer durante siglos, ¿no? Y, y eso es enorme, es una responsabilidad y es también emocionante. Y sí, provoca crisis, me parece, y resistencias, pero hay algo de eso, ¿no? Como de cambiar la forma de mirar ciertas cosas, por eso también uno empieza a buscar referencias en otros lados, en otros, eso que dice Romy, ¿no? Como en otros saberes, en otras verdades, en otras maneras de ver, como en otras jerarquías, ¿no? Como durante mucho tiempo ciertas cosas parecían, ¿no?, ser una cosa, y ahora de repente las mirás y ya no pueden nombrar o no pueden hablar de las cosas que pasan. Y eso es re fuerte, no sé, digo, es un momento grande en ese sentido. Yo me doy cuenta en mi vida concreta, ¿no? Como en mi alrededor. Y ustedes desde el trabajo que hacen, es interesante cómo en realidad siempre aparece como un tema que tiene que ver frente a la naturaleza con el acto de dominación, ¿no? Como quién es el que domina, ¿no? En un momento donde pareciera que la humanidad no puede dominar una instancia que no llevaría adelante si fuese de la manera habitual y si esta pandemia no nos estuviese acosando de la manera, pero aparece como un dominio de esta pandemia hacia la humanidad, cuando es la humanidad hasta antes de que pase esta situación, la que uno de los temas que más marcaba agenda era justamente lo que la humanidad estaba haciendo con el planeta. En este juego de confrontaciones, ¿cómo lo perciben ustedes de la obra misma que hacen? El otro día volví a leer en un texto, digo, parece una pavada, pero ponerle como que la definición esa como de antropoceno es que es un momento, una época en la que la fuerza humana es la fuerza más potente de cambio. O sea, es la primera vez en la historia como de la humanidad que la actividad humana es la fuerza de más influencia y capaz de cambiar, no solo de extinguir especies, sino de cambiar ecosistemas enteros y
formas de la materia, ¿no? Como que es la fuerza más inmensa a nivel invasiva y de transformación. Y es una fuerza maligna, ¿no? Digo, ni maligna en el sentido de que no es que está influyendo para bien. Y eso es un cambio enorme. Y pensaba también esto que decía Romy, como del paradigma freudiano, por decir, creo que es el hombre y el lenguaje capaz de resolverlo todo, ¿no? Como por eso también esas obras de texto en el que la mente puede modificarlo todo, ¿no? Como si vos tenés un problema, vas a salir de ahí poniéndole palabras, dándole la vuelta, compartiéndolo con otra persona, haciendo discurso, ¿no? De eso. Entonces pienso cómo es trabajar como con esa idea también de eso que decís de la dominación, desde otro lugar, esas cosas, como cómo, también digo, si el hombre no le puede poner palabras a las cosas, si no puede sentarse en un diván a resolver, no le queda otra también que vérselas con el misterio, ¿no? Entonces por eso también uno va tipo a decir, bueno, ¿cómo es una población indígena? ¿Cómo trata la muerte, ¿no? ¿Cómo trata el nacimiento? Porque hay algo ahí que tenés ganas de ver cómo otras personas tienen sus narraciones distintas en relación a eso. Y me parece que tal vez es un momento, esto que decimos tipo, que se escucha mucho, que es un momento de callar, ¿no? Que le pasa mucho tipo por él a los varones, que es tipo ante el feminismo, momento de callar. También por ahí como humanidad es un momento de callar para poder que el lenguaje devenga en otra cosa, que las formas estéticas vengan en otra cosa. Como si fuera, ¿qué pasa si uno de verdad suelta la mano de muchas cosas que uno tiende a, ¿no? Como la palabra es algo muy rápido, la mente es algo muy rápido. ¿Cómo dejamos entrar? ¿Qué es lo que nos pasa para mí cuando vamos a una sala de ensayo, cuando empezamos un proceso? Es tipo, ¿cómo me abro a que esta obra me traiga nuevas cosas, ¿no? Como cómo no ir ese primer día de ensayo con el manual de la obra anterior, o como con tus prácticas de siempre, y decir, bueno, esta obra, ¿qué viene a decir? Porque las obras, lo mismo, uno puede pensar que las obras son creaciones humanas que uno piensa y analiza, o puede pensar también que en realidad son cosas que a uno lo atraviesan, que tienen que ver con los momentos de la vida en el que está, que tienen que ver con el imaginario colectivo, que tiene que ver con un montón de cosas que aparecen. Y me parece que ese es un desafío inmenso para el artista, como no estar ahí controlando y dejar que lo que propongan las otras personas, si es que uno trabaja con personas, si es que está trabajando con sonido, con lo que sea, cómo te viene a modificar algo de tu código, ¿no? De tu lenguaje, de tu seguridad, y que ahí la obra se desenvuelve, y es tipo, en relación a la vida personal de uno, en relación a la época que te toca, en relación al país, el mundo, y vaya uno a saber qué también, ¿no? Como algo también visible. Digo, así, pensando en lo que decía Gus, como pienso mucho en eso, ella hablaba de callar y yo pienso en lo de no saber, ¿no? Como eso, que aceptar el ser humano que no sabe un montón de cosas, y que creo que es también el único modo de poder progresar, pero no digo progresar como la revolución industrial, que también, pero digo progresar internamente. No sé, suena todo muy, muy zen, y está muy zen, no, zen sería bueno, muy new age, pero creo de verdad, para mí, digamos, la certeza, digo, en algunas cosas, por supuesto que hay que tener certezas, pero no voy a ni entrar en eso, porque digo, eso cualquier persona más o menos que ame la vida, hay ciertas certezas que tiene y que está bueno que las tenga, pero más allá de esas, otras cosas para mí es muy importante dudar, y creo que todo lo que son las convenciones sociales que fueron inventadas por humanos en algún momento y que después se aceptan como si fueran las piedras que recibió Moisés, me parece que eso, siempre es bueno no saber y preguntarse y dudar para poder llegar, digamos, a otros lugares, incluso, digamos, a poder convivir con la incertidumbre, que es, no sé, eso es, digo, algo que todos tenemos que aprender. Yo tampoco sé vivir con la incertidumbre, pero me parece que es un buen momento para, digo, para arrojarse a eso, también a un tiempo de, digo, Agus decía callar y no sabe, yo también me pregunto, sí, ¿qué obra vas a hacer después de esto? No sé, como, quizás ninguna también, como, quizás ir a algo más indispensable, no lo sé, también pienso como
que quizás las obras, que también es algo que siempre pensé, que las obras cuando funcionan son mucho mejores que su autor, o son mucho mejores que la intención del autor seguro, por alguna misteriosa razón, así como cuando no funcionan tampoco se sabe por qué no. Creo que eso, digo, que algunas obras saldrán desde la necesidad de ser hechas y que sabrán más de nosotros que nosotros, digamos. ¿Ahora están trabajando en algo mientras pasan este tiempo? ¿Están escribiendo? ¿Están qué? Yo, como te decía, me había como dispuesto este tiempo para escribir y en realidad tenía mucho la fantasía de escribir narrativa, que hace mucho que no escribo, y en realidad me encontré escribiendo otra película, que por ahora la estoy escribiendo, no tengo el final draft en mi computadora, entonces estoy escribiendo en papel, o sea que estoy escribiendo una película pero de una manera muy anárquica, digamos, entre parecido a teatro, porque los diálogos están escritos como con el personaje al costado, no tienen ese formato de guión, y con toda la libertad que me tomo, porque es la primera, muy, muy primerísima versión en papel, y que en realidad viene de algo, o sea, es como si el momento me hubiera pedido ese material y ningún otro, que era como que yo tenía una idea, que no he escrito ni una palabra, pero tenía una fantasía de una idea de como en torno al mito de las Amazonas, en la selva, en Misiones, y estoy escribiendo eso porque me vino como muy la situación esta de la pandemia y lo posapocalíptico y todo esto que estamos hablando del tiempo no lineal, bueno, no sé si lo dijimos así, pero es algo que pienso, nada, y así que era ese material que tenía previo, pero que como si fuera que la pandemia me pidió la escritura de eso, o yo ahora estoy como pudiendo conectar con eso nomás, así que estoy escribiendo eso, pero con nada de apuro, porque la verdad que es eso, es como una película y por ahora es un material en papel, así que es como muy, muy primario, pero eso estoy haciendo yo. No puedo creer que escribas en papel. Ya lo Escribo tengo en acá. papel como una especie de cosa que llevo en un cuaderno, pero escribir un trabajo en papel no lo puedo creer. Sí, como si fuera tipo, No, no lo no puedo sé, creer. como la secundaria. Porque a mí no me da, como la cabeza no me, el ritmo o algo así, como que no va con la escritura, no puedo escribir, digo, no puedo, eso. Yo estoy escribiendo también, pero también es narrativa, bueno, también no, porque vos dijiste que no. Pero sobre todo estoy leyendo bastante, como que empecé hace un tiempo con una cosa rara, como no sé por qué me metí con eso, pero como con los evangelios apócrifos y los evangelios en sí, que es como, no sé, son versiones de versiones de versiones, no está la versión original, no se sabe quién las tradujo, quién las escribió, no hay autor, unos se copian a otros, como que me copé mucho con esta especie como de tradición casi oral que después queda como enquilosada, digamos, en la historia de la iglesia, pero con eso no me meto, pero sí con esa especie de escribas, como esa gente que necesitaba ponerse a escribir y contar algo, y cómo era, cómo es. Entonces, es un poco como una, no sé, una investigación y también una novela sobre eso. Ahora yendo un poco más a algunas cuestiones que hacen a algunos de los debates que se hicieron un poco públicos en este contexto de confinamiento, y uno tiene que ver con la relación, por ejemplo, del teatro con la tecnología. Uh-huh. Si es que esta instancia y la posterior instancia que nos podamos encontrar van a cambiar o no características propias de la disciplina, y sobre todo cómo ustedes se están enfrentando, con todos estos cambios o no que pudiesen suceder, o con este debate en realidad en cómo la tecnología también puede incidir en el teatro. Que creo que siempre aparece en relación al teatro esa idea de ritual, de la presencia, ¿no? De algo antiguo, ¿no? Esa cosa de, bueno, una persona se sienta en una silla y empieza esa convención durante un rato. Se sienta en una silla, digo, por pensar ¿no? en lo más típico. Y también, digo, el carácter ritual puede ser de mil maneras, ¿no? Como uno puede convocar
a ese acto de 1000 formas. Y me parece que es un poco también lo que veníamos hablando ahora, ¿no? Que es como hay una resistencia tal vez a que el teatro también pueda devenir, o ya está deviniendo, digo mucho, pero digo que no sean sino casos aislados, sino que ese momento en el que, digo, ¿de qué se trata, no? Como el teatro, esa cosa que es re linda esa frase de Peter Brook que dice una persona entra en un espacio y eso es un espacio teatral, ¿no? Como, pero digo, incluso esa entrada puede ser, la entrada ni siquiera puede ser una entrada física, ¿no? Es como simplemente como si uno delimitara un espacio y ese espacio puede estar delimitado por cualquier cosa, puede ser una pantalla, puede ser eso, digo, te dan unos auriculares y vos estás en la avenida Rivadavia y te pones esto y esto ya puede ser teatro porque yo estoy escuchando algo que me cambia de lo que estoy mirando, ¿no? Como una especie de incisión en el ritmo de las cosas, en el espacio de la realidad. Y a mí eso me encanta, me parece re estimulante que pueda dinamitarse esa idea. Y en tanto a la tecnología, creo que son herramientas, son formas de generar experiencias, que eso es, digo, si en la ópera una persona cantando con una determinada voz te hace algo en el pecho y eso es un cambio en tu estado, ¿no? Como esos, o los órganos de la iglesia que son tipo, ¡ay Dios, me está hablando el cielo! Y que es hermoso, esa es la idea de esos órganos, ¿no? Es que sientas un momento, algo que de lo sublime. ¿Cómo lo lográs eso? Este tipo es inmenso, me parece que hay una resistencia, como que el teatro tenga que ser de una forma, como, no sé, generar una experiencia de tiempo y espacio se puede hacer de muchas maneras. Yo soy como la otra cara de la moneda. O sea, no usan ni micrófonos en mis obras. Como, me encanta el ritual como presencial del teatro y soy muy conservadora como con ese aura, el de una persona que habla y otra que le mira, y me gusta mucho la voz presencial, o sea, hay algo de eso que Agus habla del canto, que siempre la música tiene como un acceso aún más rápido al espíritu de reacción, pero la voz del actor en vivo es algo que me vuelve loca, digamos, por momentos siento que cada vez más, o sea, las obras cuando veíamos Reinos con Agus, que tratábamos de ver las funciones y las mirábamos juntas en la platea, muchas veces cerraba los ojos y no era por quitarle valor al fenómeno visual, pero había algo del actor, su herramienta y la percepción de esa herramienta, que además, por supuesto, para cada uno de nosotros es distinto, porque no sé cómo escuchamos, no creo que escuchemos todos igual. Eso me parece como que no es irreemplazable, y a mí me pasa esa cosa medio eso, como fundamentalista, que es que no estoy mirando obras de teatro, digo, hay un montón de cosas que se pueden ver ahora, muchas están muy están filmadas incluso pensando en que uno las pueda ver en su casa, pero me agarra que prefiero como que no exista nada más si no va a existir el teatro, digamos, como que prefiero ir a otra cosa, digamos, si se va a tratar de que uno ya no se puede reunir, entonces prefiero pensar en la telepatía, no sé, como que también estuve leyendo aquí algunas cosas de gente que dice como aprovechemos para conectarnos de otra manera, como me pasa mucho que hago como que pienso en gente y le envío como le envío mis vibras, como que digo, me estoy comunicando con tal, estoy pensando mucho en tal persona, espero que le llegue como un WhatsApp del cerebro, de la mente y del cuerpo, que digo como, ahora que no hay aviones en el cielo, quizás le lleguen mis efluvios. No sé eso, prefiero como, me agarra una cosa medio que yo no sé si es denegadora o de sobreadaptada, probablemente un poco de las dos, que es como, bueno, este es el nuevo código, no quiero como hacer como una versión emparchada de cómo era nuestra vida, quiero como abrazar la novedad, como qué es lo nuevo que propone. Bueno, no hay presencia, o sea, como, igual esto que estoy diciendo podría significar que sea solo tecnológico el teatro, pero en mi caso es al contrario, es como decir, bueno, no existe esto, o sea, ¿qué podría ser ahora? Pero no puedo como buscarle como modos que no sean ese que digo de lo presencial, que para mí es todo eso.
En el teatro, digo, ¿no? Pero Romy, para mí hay algo de lo que decís que tiene que ver con eso, que es como si fuera que poner una obra filmada es algo resistente, que es como si fuera, bueno, si no podemos hacerlo, traigo esa versión, y que es tipo, pero eso no es como, digo, bueno, en todo caso es un archivo, ¿no? Pero digo, no es teatro. Como que yo pensaba algo digo, de lo de la tecnología, que pueden ser mil cosas, puede ser una tecnología manual, no sé, eh, en algo más de eso que decís, de otras formas, ¿no? Como yo tampoco quiero ver teatro filmado, digo, un escenario filmado. Eh, Entiendo, vos hablabas más como de pensar de cero algo nuevo, una forma nueva para otro sí, modo de hacer. obras que ya se hicieron y que producen algo que, no sé, ¿viste? Eh, Sí, porque hay una pregunta en realidad que hace que si frente a ciertas instancias que nos podamos encontrar, si tenemos que pensar o no el dispositivo en el que de alguna manera nuestro trabajo va a llegar al público, ¿no? Pero bueno, pero es interesante como debate hacia adelante, ¿no? Y sobre todo teniendo claro que una cosa no tiene que inhibir la otra, las nuevas formas nunca van a desautorizar, o a mí no me gusta pensar como que van a hacer que desaparezca la tradición teatral. En relación a eso, y a estos movimientos, evidentemente, que estamos viviendo, esta situación hace que la figura del Estado cobre un lugar muy importante, ¿no? En el cotidiano. En relación a esto también, el Estado, eh, hay muchos colectivos de artistas que están pidiendo una serie de cosas, obviamente, al Estado eh, frente a esta situación. Hay quienes piensan que inclusive, como estamos pensando, que es una situación para poder hacer un reconocimiento de todo eso que funcione y eso que no, tal vez inclusive sea un momento para adquirir hacia adelante derechos que no tuvimos el tiempo, de alguna manera, por la rapidez de nuestro tiempo, repito, no tuvimos el tiempo justamente de encontrarnos con cómo mejorar esas situaciones. Ustedes, ¿cuáles de estas situaciones pendientes o que creen que puede llegar a ser interesante hacia adelante, creen que sería interesante formular? Para mí es interesante, justo el otro día vi que el Foro Danza en Acción hizo como una especie de encuesta para relevar un poco el estado del sector, digamos. Y me parece que hay algo que hay como una especie yo siento, no sé, como desconocimiento de qué se trata, ¿no? Como si fuera, cuáles son las instituciones, digo, a nivel de la ciudad, ¿no? Yo pienso, como, bueno, qué instituciones están, qué producen, con qué dinero producen, cuánto se le paga de honorarios a los artistas para trabajar. Como que son cosas, me parece, que no sabemos mucho. De qué trabajan en general los artistas. ¿Dan clases? ¿Viven de su trabajo? ¿Trabajan en un restaurante? Como si fuera una especie como de base de datos, ¿no? Como hay un mínimo de algo estipulado de cuánto un director tiene que cobrar, ¿está bien ese dinero? ¿Cuánto hay de presupuesto en cada institución? No sé, como que a mí eso por ahí ya existe algo así hecho, ¿no? Pero como algo en principio, conocer el estado, digo, del estado de cosas de esto, ¿no? Como, y algo de agruparse, que siempre es difícil, me parece que es también importante. Me parece que ante estas crisis también lo que pasa es que uno se da cuenta de que hay algo medio desamparado. Por ejemplo, digo, los espacios de teatros de la ciudad, en realidad, porque Nacional está solo en Cervantes, en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entonces, no hay muchos lugares, digo, pensando desde el teatro ahora, ni hablar la danza, que todavía están pobres, con mucha menos posibilidad de mostrar sus obras que en el teatro, pero que son lugares, digamos, muy codiciados, porque son muy pocos para la cantidad de gente que hace teatro. Entonces, en realidad, ellos se aprovechan mucho de eso, de la necesidad digo, de que son pocos lugares, hay pocas salas oficiales, entonces los sueldos no están para nada, digamos, siempre es como si fuera un lugar al que uno quiere llegar, por prestigio, porque realmente te ve más gente, digamos, en las salas públicas, pero los sueldos
después si a cualquier familiar que está orgulloso de que estás en esa sala le contás lo que cobrás, te va a dar su pésame, digamos. Y sin embargo, todos finalmente te vienen con la cantinela como de la publicidad o del cine de tengo poco presupuesto, y entonces es, tómalo, déjalo, porque atrás tuyo hay otros 40 que me van a aceptar, o sea, digamos, es una discusión que ya se está teniendo, ¿no? Porque, digamos, lo mismo pasó con el FIBA, que, digo, son unos números ridículos los que ofrecen, como unas chirolas, que es lo que dice Agustina. Uno puede decidir trabajar gratis si trabaja independientemente, pero si estás trabajando para el Estado, brindando un servicio, nadie entiende por qué esa precarización. Eso si tenés la suerte de, digamos, acceder a esos espacios. Y cuando no, que es la mayoría de las veces, digamos, como es intermitente el trabajo, eso yo pienso como que a largo plazo, que digo, esto, ¿da? Las condiciones del país parecería ser como, digo, no es ni prioritario ni muchísimo menos, pero digamos, para el que era, después la ciudad igual se precia, ¿no? Como de ser una capital del teatro y todo eso, así que alguna importancia debería tener. No sé, el tema de la intermitencia, por ejemplo, nunca fue un tema acá, digamos, probablemente, o sea, ignoro si hubo algún proyecto de ley alguna vez para poder que los actores o que los directores o que los autores en los momentos en los que no están estrenando, que además cualquiera sabe que, digamos, no se puede estrenar 40 obras por año, ni mucho menos cobrar una especie de básico de intermitencia, digamos, de salir de la lógica esta del monotributo, que es una locura, que en momentos como este quedás como, digamos eso, a la buena de Dios, sos un desempleado, estás por debajo del límite de pobreza, y tipo, no se nos cuenta como pobre, pero lo somos, es como si uno cuantifica lo que ganas por año como actor, o como director, o como autor, digamos, después está lo que dice Agus, uno puede tener la empresa familiar, o uno, digamos, hace barbijos para sobrevivir, o das clases, que es lo que hacemos la mayoría también, pero no sé si eso cuenta como dinero de artista. Eso, digamos, la precarización tanto en el momento de trabajar en el Estado, que es eso, parecería ser un lugar al que uno quiere llegar, pero cuando llegas, como si fuera un premio para vos saber estar ahí, que por eso tenés que aceptar las chirolas que te pagan. O bueno, esta cosa de ir de liana en liana, que hacemos todos en el Independiente. Y en este contexto donde en realidad uno de los principales antídotos que tenemos al encierro es justamente el encuentro con la cultura. Entonces sería interesante poder pensar que la cultura pueda estar en un lugar un poco mejor si es que es tan necesaria para contener la gente en una instancia de confinamiento. Justamente el otro día con Onofri en el primer encuentro de intersecciones llegamos un poco también a esa conclusión, ¿no? Como, ¿dónde están los subsidios profesionales? ¿Hay un subsidio profesional al teatro? ¿Existe un subsidio en donde realmente le podamos pagar a toda la gente que trabaja con nosotros como trabajadores y trabajadoras? Y en ese punto pareciera que una de las cosas que más están pidiéndose hacia adelante, bueno, en el último tiempo evidentemente tiene que ver con eso, pero en términos concretos, ¿qué ustedes le podrían proponer en ese sentido al Estado? Yo creo que en principio hay algo a cambiar en la idea de que la cultura o el arte es algo del ocio, está vinculado con el ocio, con el espectáculo. Eso es algo que tiene que modificarse para mí, porque entonces ahí se le da el otro lugar, que es el que en realidad el que produce, ¿no? Como digo, es un espacio de pensamiento, de, de recirculación emocional, no sé cómo decir, ¿no? O sea, es algo importante, por eso también cuando un país o una ciudad está bajo una dictadura o bajo un régimen en el que no se puede pensar, tampoco hay producción de obra, ¿no? Está como ligado como de una manera con la educación, con la posibilidad de pensar, como cómo descentramos una fake news, también tiene que ver, ¿viste? Como no porque una obra te lo diga, pero digo como con obras que te permitan, que no sé, habilitan otros pensamientos, otros conceptos, otra manera de mirar. Como digo, uno también piensa en la medida en que tenga categorías mentales para poder mirar por fuera de otras cosas. Entonces, si todo va hacia un lugar, como no hay escapatoria, ¿no?
Y me parece eso, que es como si, digo, la era del entretenimiento lo gana todo y entonces pareciera que lo que uno hace tiene que ver con eso. Y eso repercute en las obras que haces, las obras que el espectador mira, las obras que el Estado decide financiar, y también cómo te vinculás con esos artistas. Entonces les tirás dos mangos para que hagan sus cosas y eso sigue reproduciéndose. Y me parece que hay algo ahí también de los artistas como colectivo, que es decir, bueno, ¿cuánto vamos a permitir que nos pague un Ministerio de Cultura por hacer una obra, por escribirla? Como también tiene que ver con uno valorizar. Pero bueno, es muy difícil también en una situación en la que dice Romy, tipo que hay muy pocos espacios, que hay, digo, un país con una economía muy al margen. Pero bueno, de vuelta, ¿no? Uno siempre se pone en ese lugar en el que porque igual nos gusta lo que hacemos o queremos hacerlo, pero no sé, creo que en principio hay algo por parte de de las instituciones. Y las instituciones las hacen los directores, las hacen los curadores. Es tipo, ¿esto que le estoy pagando qué significa? Como el otro día me llegaba con un mail de un curador, no sé, español me parece, que era tipo 3 consejos para las personas que están en instituciones en este momento. Era tipo, 1, páguele bien a los artistas; 2, páguele bien a los artistas; 3, páguele bien a los artistas. Y hay algo ahí de cambiar el valor de las cosas. No tiene solo que ver con el dinero, mucho tiene que ver con el dinero, pero tiene que ver también después con qué pensás. Al final, si te pago poco, es que no estoy valorando demasiado lo que estás haciendo, aunque diga que sí. Romy, ¿querés agregar algo? No, sí pienso como en un equivalente, como que, Dios, no soy alguien que sabe pensar desde una institución, digamos, hay gente que se forma para eso, pero como pienso algo similar al impuesto a la riqueza, digamos, pero en el teatro quizás, digamos, como si fuera que digamos, en el teatro comercial, a partir de un cierto nivel de ganancia, algo de eso debiera derramar hacia el independiente, porque el comercial le debe mucho al independiente, digamos, y se nutre de sus autores y de sus actores que se formaron de forma privada o pública, y luego como que la levantan con pala y hacen que otros la levanten con pala en el mercado, que quizás desde ahí, digamos, derrama, o sea, hay un cierto nivel donde decís, bueno, esto tiene que volver o a lo público o a lo independiente, pero bueno, no soy, o sea, y ahí otra vez siempre te metes como con digo, como ahora mismo se está como pensando en un impuesto a la riqueza, ahí eso como que se entra en el lugar más álgido del mundo. Igual está bueno eso, Romy, que es tipo el medio como en la ley, en el cine pasa eso, vos haces una película de Batman y algo de ese porcentaje va al Inca. Sí, o como en Sadaí, que es así también, hay algo como que se llama el vuelco, que es los que más cobran, hay un momento en el que eso derrama hacia los demás, y me parece como que es lo más lógico, porque además hay un cierto nivel de capital que ya no podés como acumular más, como que si amás un poco el teatro, tu quehacer y no sos un mercenario, debería alegarte que parte de esa ganancia vaya al fomento del teatro, digamos, a pensar en que después de ahí va a seguir un actor que después va a lucirse en tu teatro, en la obra comercial, digamos, no sé, como me parece bastante lógico y supongo que tampoco sería tan difícil de hacer, pero no sé cuánto interés hay de eso. Pero nunca lo escuché, no sé, porque como ni siquiera que se esté debatiendo algo así, y me parece re interesante. Y no, porque está todo el posible. tema del capitalismo, que es como, bueno, yo hago mi dinero, yo hice mi negocio, ¿por qué tengo que entregar? Sí, pero en dinero? Sadaik vos decís que se hace, Sí, en sí. lo de las entradas de cine se hace, y es como algo que, viste, como, no sé. No suena tan loco, ¿no? Digamos, No, como que está lleno el teatro como un comercial de impuesto. actores que se formaron en el independiente y es tipo, devolvámosle algo al lugar donde, digamos, no sé, la gente que da clases en la UBA porque se formó en la UBA y entonces trabaja por muy poca plata porque está devolviéndole a la universidad pública lo que la universidad pública le dio, como que aplicar medio el mismo, digamos, los actores que trabajan ahí no se formaron en una escuela de ese teatro comercial, se formaron en las escuelas públicas y en el independiente pagando sus cuotas de actuación, entonces es como, no sé, es casi como obligatorio. Después existe como mecenazgo, pero son todas cosas que en teoría están bien, pero después son tipo el universo de la burocracia y es como muy, muy poco grato. Bueno, chicas, muchísimas gracias por este encuentro. Mira, Muchísimas una gracias. ley salió. Romina Paula acaba de inventar una ley. Salió una ley. La ley Paula. Querida. Dejen en los comentarios todos los que se adhieran a esta ley y ya vamos juntando firmas. Igual me parece algo
importante, como me parece que eso sería es una muy buena, digo, aunque sea ya para que los subsidios de Proteatro sean un poco más altos, que es tipo también es una ¿Acaso miseria lo que existe, está. ¿Acaso existe y no lo Entonces, sabemos? No lo sé. Ahora, después de esta conversación, todas las personas como nosotros que vamos a ir a firmen, ver que si empiecen a firmar. existe. Si no existe, firmen, por favor, pero creemos que no existe. Así que Pero no sé, me parece algo que es algo muy concreto. sí, Bueno, yo creo que todos estos espacios, entre otras cosas, sirven para eso. Así que bueno, muchísimas gracias, chicas, en serio, por este a encuentro. vos. Gracias a ustedes. Bueno, chao, gracias.